Les saludo afectuosamente a cada uno de ustedes en este precioso día que el Señor nos entrega. Hoy día vamos a predicar una palabra que tiene relación con el ayuno. Y quiero que usted preste mucha atención porque a través de este mensaje vamos a conocer cuáles son los propósitos del ayuno. Y la palabra la tenemos en el Salmo capítulo 35, versículo 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como dije en delante, hoy día vamos a hablar acerca de un medio de gracia que es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Si queremos tener comunión con Dios, necesitamos ayunar. Ahora la pregunta que cae de cajón es la siguiente: ¿qué es el ayuno? Una definición bien sencilla sería la siguiente: es la suspensión o abstención de tomar alimentos por espacio de un tiempo determinado, con el propósito de buscar a Dios, su presencia y su perfecta voluntad. Ayunamos con el propósito de conocer la voluntad de Dios en tal o cual área de nuestra vida, para tomar las decisiones correctas y salir airosos de las situaciones difíciles que puedan presentarse. Para comenzar un ayuno, debemos tener bien claro lo siguiente. Como decía un pastor hace muchos años atrás, nosotros los creyentes cargamos un testarudo a cuestas, o llevamos un testarudo a cuestas que es bien obstinado, que es nuestro propio cuerpo físico o nuestra carne. Y como sale establecido en la palabra del Señor, los deseos de la carne se contraponen a los deseos del espíritu. A la carne, por ejemplo, le gusta descansar varias horas al día, le gusta ver televisión, entretenerse con la internet o con el celular, y tiene un apetito voraz. Pasa muchas horas detrás de la mesa deleitándose con los manjares o las exquisiteces que hay. Todo lo contrario debe suceder cuando estamos ejercitándonos en los medios de gracia. Si tú ayunas, lo haces con el propósito de tener una comunión con Dios. Y para orar y ayunar, se hace indispensable que el cristiano se mantenga ajeno a todas esas cosas. Es cierto que debemos descansar, podemos ver televisión, podemos comer, porque si no comiéramos no podríamos sobrevivir, pero todo hay que hacerlo, todo hay que hacerlo con moderación. Debemos cultivar otros hábitos, la lectura de la palabra, el testificar, el esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, marca la diferencia. Por eso yo quiero que tú medites en esta palabra, porque esta palabra a nosotros nos llena de gozo y de alegría. Y es a través de esta palabra que podemos obtener la completa bendición de Dios. Si tú deseas establecer una comunicación mucho más estrecha y profunda con Dios a través del ayuno, necesitas dejar de lado esas entretenciones superficiales y apartar la voz de tu propio espíritu humano. La Biblia nos habla en relación a un rey. Todos conocemos al rey David. Todos conocemos la historia maravillosa en la cual se relata la de este muchacho, un muchacho valiente, decidido, que mató al gigante Goliat. Un hombre respetado, llamado por el pueblo. Sin embargo, también podemos constatar a través de la Biblia de que David era rechazado por algunos generales y príncipes de Israel, por personas que también tenían cargos en eminencia.
Pero no porque David haya sido poco valiente o no haya sido una persona coherente, sino todo lo contrario. Aquellos hombres le tenían envidia a David, como por ejemplo el rey Saúl, y en más de una oportunidad trataron de matarlo. Pero este muchacho, este rey, ahora ya adulto, en vez de tener resentimiento o de invocar el nombre de Dios para que castigara a sus enemigos, muchas veces hacía todo lo contrario. Él doblaba sus rodillas y en señal de misericordia pedía a Dios para que restableciera la salud de aquellos hombres cuando éstos estaban enfermos. Qué maravilloso ejemplo de misericordia. Hoy en día vemos, producto de la pandemia, mucha gente enferma. No se la puede visitar en los hospitales. Los parientes no los pueden visitar. Y hay quienes hacen caso omiso a todo lo que está sucediendo con respecto a esta pandemia. No somos sensibles al dolor ajeno. Pero David era todo lo contrario. Él veía a sus enemigos, a sus adversarios, luchando, debatiéndose entre la vida y la muerte, con terribles enfermedades. Y él, en un acto de humildad y de mucha misericordia, doblaba sus rodillas, pidiendo por la sanidad de esas personas. En este mundo vamos a tener persecución. Hay muchísima persecución en contra de los cristianos. Muchos te señalarán con el dedo de que estás haciendo lo incorrecto, porque ellos no entienden las cosas espirituales. Muchos hablarán en contra de ti, pero no por eso vamos a guardar resentimiento en el corazón. Dobla tus rodillas y pide por ellos. Pide clemencia al Creador para que también sean salvados. Imita el ejemplo de David. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Vuelvo a repetir, Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Hay ayunos que son por motivos personales. Como declara la Escritura, estamos en los últimos tiempos. No sabemos la hora ni el día en el cual va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra lo establece, es categórica. Cristo viene a buscar a su iglesia. Es una promesa incondicional. Dios no coloca condiciones para que su Hijo vuelva. Él va a volver sí o sí. Por lo tanto, debemos estar preparados. Debemos arrancar de nuestro corazón el pecado que está haciendo daño a nuestra vida. A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué las cosas no me resultan? Por una sencilla razón. Porque no estás haciendo las cosas correctamente. Porque has desviado el camino. Estás haciendo cosas indebidas. Te estás apartando de la verdadera fe, de la fe de Cristo. Hay que orar, hay que ayunar con todo nuestro corazón. Hay que llorar. Y hay que lamentarse profundamente por ese sentimiento de culpa que muchas veces no nos deja ver lo que hay detrás de todo lo que observamos a diario. El pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría, estaba sumido en la rebeldía, era un pueblo obstinado que caminaba equivocadamente tras los ídolos de ese entonces. Hoy en día hay mucha idolatría, hay amor al dinero,
amor a la inmoralidad sexual, adulterios, fornicaciones. Hay amor a las riquezas materiales que el mundo ofrece. Hay quienes ostentan poder y no se conforman solo con el poder, sino que también oprimen al pueblo. Eso se aprecia en muchos lugares, en muchos países del mundo. El ser humano diera la impresión de que ya no tiene amor, de que no hay amor entre los unos para con los otros. Hay un deseo de ser superior al resto. Hay un deseo de progresar, pero a costa de los demás. Como dice el refrán, el fin justifica los medios. Pero no es así que vamos a lograr ser felices. Si tú quieres tener un lugar en el reino celestial, si tú quieres acceder a esa maravillosa salvación que Dios te da por gracia, también tienes que poner de tu parte. No tienes que ser negligente, sino cuidar lo que Dios te ha dado como un gran tesoro. Llora, invoca el nombre de Dios, arrepiéntete de corazón y verás la gloria del Señor. Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos no pudieron expulsar un demonio de la vida de un muchacho epiléptico, pero Cristo lo sanó completamente. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera esos espíritus inmundos? Dios, el Señor Jesucristo, les había conferido autoridad para expulsar los demonios. Sin embargo, la respuesta por la cual ellos no pudieron hacer lo que el Señor les había encomendado era que su fe estaba débil. Su fe era una fe disminuida. Su fe era de corta duración. Y la respuesta es muy sencilla: porque ellos no oraban ni ayunaban. Y allí está la clave. Esa es la receta espiritual en la cual debiéramos cimentarnos. En esta vida todos los días hacemos guerra espiritual. Todos los días nos vamos a ver enfrentados con situaciones difíciles. Y tú sabes, a través de la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No son precisamente con personas de carne y hueso, sino nuestra lucha, tu lucha, son contra principados y potestades, contra espíritus inmundos, contra demonios. Y tienes que estar preparado para resolver ese conflicto espiritual. Los discípulos no oraban ni ayunaban. Iban prácticamente con las manos vacías al campo de batalla.
Entonces no había ninguna posibilidad de poder reprender a esos espíritus inmundos de la vida de ese muchacho epiléptico. Tenemos que orar. Ora. Dobla tus rodillas todos los días antes de salir de casa. Encomienda tu vida al Señor. Encomienda tus pasos a Cristo. Él te va a dar la victoria, como siempre lo ha hecho. Cuando uno ayuna, aflige el alma. Cuando nosotros queremos tener comunión con Dios, comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, debemos tomar conciencia de que el ayuno es la herramienta, el instrumento necesario por el cual podemos acceder a esa bendición completa de Dios, a la plenitud de la abundancia de Dios. Tenemos que orar, aun cuando te encuentres triste y cansado, aun cuando ya no tengas fuerzas y veas todo nublado, aun cuando hayas ido a los médicos de este mundo, a las instituciones financieras, aun cuando hayas ido a la municipalidad por un programa social y no tengas respuesta, aun cuando no haya dinero en las arcas personales, o cuando diera la impresión de que tu matrimonio se viene abajo y no haya vuelta, ora. Ora, dobla tus rodillas, encomienda tu causa a Dios, alza tus brazos y mira al Señor, que Él te dará la respuesta. Él tiene la solución en la mano y Él te quiere ayudar. Necesitamos orar y ayunar. Necesitamos estudiar la Biblia. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para hacer el bien a los demás. Y Él desea hacernos bien. Él desea que tú vivas una vida íntegra, una vida honesta, una vida placentera en el buen sentido de la palabra. Él desea que tú seas feliz. No desea verte llorar. Él no desea que te sigas lamentando por las circunstancias que te están rodeando. Míralo a Él. Míralo a Él. Él tiene la última palabra y Él puede invertir el orden de las cosas y puede revolucionar completamente tu vida y transformar el curso de los acontecimientos. Si tú en esta hora estás viviendo una etapa dura, si te has golpeado una y otra vez con la misma piedra, mira al Señor y todo va a cambiar. Hay una completa bendición de parte de Dios. ¿Qué sucede cuando ayunamos? Hay tantas cosas. Vamos a graficar solo en algunos puntos. Hay un mayor crecimiento espiritual. Tú comienzas a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Hay una comunión mucho más profunda y estrecha con el Creador. Tú eres más sensible a la voz del Espíritu Santo. Tu mente se abre a las verdades de la Escritura. Verdades que antes desconocías, pero que ahora conoces. Cuando ayunamos se aflige nuestra alma. Tal vez nos da hambre, mucha hambre. Tal vez nos cansamos físicamente cuando ayunamos, es cierto. Pero los poderes del alma son receptivos a la voz de Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y si no sabes cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, escúchalo. Escucha sus mensajes espirituales. Escucha su maravillosa voz, sus enseñanzas y consejos que te harán bien para que puedas continuar hacia adelante. En lo ministerial, quienes son pastores, evangelistas, maestros, después de un ayuno, reciben una unción especial para predicar la palabra.
reciben autoridad para orar por los enfermos. Hay muchos enfermos que han sido libertados de esos espíritus inmundos de los cuales hablaba en delante, después de un ayuno, porque el siervo de Dios, el evangelista, va con autoridad y poder, impone las manos sobre los enfermos y estos sanan. Y en términos personales, ¿qué sucede después de un ayuno? Después de un ayuno se aviva nuestra alma. ¿Tú quieres un avivamiento? Todos esperamos un avivamiento para nuestra nación, para nuestra comuna. Pero primeramente ese despertar espiritual, el Espíritu Santo, tiene que comenzar a obrar milagros en tu vida, en tu existencia, sacar todo lo malo, todo lo que te está haciendo daño, sacar la ira, el resentimiento, los sentimientos inapropiados que te están estorbando para crecer. Todo eso tiene que sacarlo el Espíritu Santo para que tú puedas despertar, para que vivas una vida de victoria en victoria y caminando en una dimensión sobrenatural. Después de un ayuno, en términos personales, se ha visto cómo matrimonios han vuelto a unirse. El esposo estaba separado de su esposa. Tenían gravísimos problemas. Después de un ayuno, el Señor les ha dado sabiduría a los dos para que arreglen esos conflictos, esos asuntos. He visto reconciliarse padres con hijos, hijos con los padres. He visto que se han mejorado las finanzas, de que aquellos que habían malgastado el dinero después de un ayuno reciben sabiduría y una unción especial para administrar los recursos que llegan a sus manos. Ya no malgastan el dinero. Después de un ayuno, hay quienes se han vuelto a poner de pie. Porque los ayunos rompen las maldiciones generacionales, rompe el yugo del diablo si tú estás atado, si te sientes prisionero a los malos recuerdos o sentimientos de culpa del pasado. O tal vez estás lidiando con una maldición generacional como el cáncer, la depresión. A través de un ayuno el Señor rompe esas ataduras generacionales y tú puedes respirar y contemplar la gloriosa salvación de Dios. Ayuna. Es un arma letal contra las fuerzas malignas. Es una poderosa arma que derriba todo argumento contrario a la palabra de Dios. Yo te invito en esta hora para que le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría y puedas comenzar a ayunar. A lo mejor nunca lo has hecho, o hace tiempo que no lo haces, pero la bendición que tú vas a recibir, la bendición que has experimentado en el pasado, es tremenda. Vuelve a hacerlo, vuelve a ayunar, vuelve a afligir tu alma, y cuando lo haces, la oración sale mucho más poderosa, con más potencia de lo alto, y Dios te va a mostrar cosas extraordinarias que van a suceder en tu vida. Él te muestra lo que está por venir. Y si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, acatando su palabra, ten por seguro que cosas hermosas y sobrenaturales vendrán a tu vida. Una tras otra las bendiciones divinas te van a alcanzar. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti, voy a implorar para que la perfecta voluntad de Dios repose sobre tu vida y Dios te bendiga grandemente. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que nos has entregado en esta hora.
Padre, muchas gracias porque cuando nos precipitamos o tomamos decisiones equivocadas, cuando andamos como desorientados por la vida yendo de un lugar a otro, es necesario meditar y refrescarnos con el agua espiritual, con esa agua que sacia la sed de nuestra alma. Necesitamos afligir el alma. Necesitamos tener una comunión con Cristo las 24 horas del día. Si tú tienes un problema que te está atormentando, o si no sabes qué decisión tomar, si estás transitando por un mar de dudas, si estás con incertidumbre con respecto a lo que va a suceder en el futuro contigo, deposita tu confianza en el Señor. Dobla tus rodillas y dile al Señor: Señor, estoy en tus manos, encomiendo mi vida a ti. Quiero hacer tu perfecta voluntad. El Señor verá desde los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden sobre tu vida. Este es el momento. Oro, Señor, para que rompas esas maldiciones generacionales que están atando la vida de tus hijos. Padre, llévate el cáncer, llévate la depresión, la desidia, la indiferencia espiritual, el poco ánimo, deseo de estudiar la Biblia. Oh Señor, que se transforme todo, revoluciona todo. Danos ese espíritu de ayuno y de oración para que podamos contemplar tu gloria y despertar espiritualmente a todas esas cosas hermosas y gloriosas que un día vieron tus hijos en el pasado y que queremos ver nosotros también. Muchas gracias. Si hay alguien triste, apesadumbrado, yo te ruego en esta hora que quites toda atadura, toda dolencia física, emocional y espiritual, y que seas derramando de tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén.